Los terceros y últimos entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña han tenido lugar. Unos entrenamientos libres también bastante movidos y sobre todo ya marcados por el agua. En el día de hoy altas probabilidades de lluvia, incluso también para la clasificación. Hay altas posibilidades de que tengamos además una clasificación cambiante, donde veamos en algunas ocasiones mojado y en algunas ocasiones seco. Eso es lo que hemos podido ver en estos entrenamientos libres, donde los pilotos ya han probado los neumáticos intermedios, y vamos a hacer todo el resumen a lo que ha sido estos entrenamientos libres 3 del Gran Premio de Gran Bretaña. Comenzando con esta tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña, comenzábamos con esa amenaza de la lluvia que estáis viendo aquí, cómo estaba ya el cielo con muy nublado. El radar indicaba que podía venir la lluvia alrededor de pasados los 20-30 minutos iniciales, por lo tanto había muchas prisas por salir, y había tantas prisas por salir que sacaban incluso a Lando Norris de una forma mala. Esta acción incluso fue luego revisada, debido al que, pues bueno, vemos aquí al ingeniero que ya ha cruzado la línea del pit lane, y esto lo ha hecho sin el permiso de la FIA primeramente. Por lo tanto, por esto va a ser investigado y va a recibir la FIA a representantes de McLaren para ver qué excusas ponen al respecto. Luego ya seguimos la sesión y vemos en este momento a un Charles Leclerc marcar el segundo mejor tiempo con neumáticos blandos, mientras que Max Verstappen estaba situado en primera posición con los neumáticos medios. Charles Leclerc, que no pudo rodar en el día de ayer con los segundos entrenamientos libres del Gran Premio de Gran Bretaña. En el día de ayer, en la noche de ayer, Ferrari rompió el toque de queda, y esto se supone que es para haber podido arreglar esos problemas eléctricos que tenía Charles Leclerc. Los han arreglado y ha estado compitiendo el piloto monegasco hoy sin mayor problema. Y en este punto volvemos a ver a Charles Leclerc conseguir marcar la segunda mejor vuelta pasados alrededor de 10 minutos, pero es que en este momento ya sí están los dos Ferrari a la cabeza, con Carlos Sainz liderando el paquete de los italianos. Luego ya vemos a un Max Verstappen en tercera posición, aún con neumáticos medios. Ya os adelanto que Verstappen no ha puesto los neumáticos blandos en esta sesión, se los puede estar guardando para clasificación, no lo ha hecho y le estamos viendo en este punto en tercer lugar. También vemos a Russell cuarto, vemos ya distintos pilotos irse moviendo, y vemos en este momento con los neumáticos blandos a un Lewis Hamilton marcar la mejor vuelta. 16 milésimas por delante de Carlos Sainz. Vemos que también Carlos Sainz va mejorando, pero no viene ni siquiera para igualar al piloto británico, y en este momento el piloto de casa conseguía marcar el mejor tiempo de la sesión, un tiempo que era rápidamente superado y además vapuleado por el de Charles Leclerc, con esas 5 décimas que le conseguía meter al piloto británico. La sesión continuaba y empezaba a llegar ya las primeras amenazas de lluvia, con este mensaje por radio que le decían desde Red Bull a Checo Pérez, sobre todo de que en los próximos minutos iba a empezar a llover, en especial en la curva 15. Justo en ese momento, en ese punto fue donde empezó a llover cuando llegó la lluvia, y ahí empezó a llover bastante fuerte. Luego lo acabaremos viendo, pero bueno, la sesión todavía seguía teniendo su transcurso en neumáticos de seco, y vemos en este punto ponerse a Alexander Albon como el piloto que más cerca se acercaba a Charles Leclerc de la vuelta anterior que ya os habíamos hablado. Vemos que también viene aquí Fernando Alonso mejorando, que estaba en 13º lugar. Aquí es la primera vez que pone los neumáticos blandos y viene mejorando, viene incluso más rápido que Alexander Albon. ¿Cómo podemos llegar a saber eso? Bueno, pues la vuelta de Alexander Albon se quedó a más una décima, 73 milésimas. En el caso de Fernando Alonso viene simplemente a 68 milésimas, es decir, sí que venía más rápido en este punto, venía más rápido que el piloto de Williams, pero ya cuando cruzó línea de meta se quedó a una décima del tiempo de Alexander Albon, a 2 décimas del tiempo de Charles Leclerc. Todo lo perdió en el tercer sector en comparación con el piloto británico, con el piloto de Williams. El piloto de Williams le sacó 2 décimas en el primer sector, se las recuperó Fernando Alonso en el segundo, y en el tercero el Williams fue más rápido aún que el Aston Martin. Y ya en este punto, pocos minutos después de la imagen que hayamos visto anteriormente, llegó la lluvia, la FIA declaró la pista en mojado y empezó a llover, sobre todo en las curvas, a partir de la curva 15 hasta el final del circuito en ese tercer sector. Aquí vemos a un Charles Leclerc que todos los pilotos iban entrando en pista, simplemente quedaban en pista Charles Leclerc, y luego estaban Esteban Ocon, Piastri y Bottas, que estaban regresando al pit lane. Y Charles Leclerc en este momento le comunicó que había bastante lluvia, en especial en el tercer sector, pero que él iba a querer seguir rodando para coger sensaciones en ese transcurso de seco a mojado. Aún así duró una vuelta porque casi se va fuera y al final acabó entrando al boxes. Por lo tanto, empezamos a ver esos primeros neumáticos intermedios ponerse en los monoplazas, el primero siendo además Lando Norris, que es el que estamos viendo en pantalla. Y justo aquí ya vemos a Lando Norris regresar porque había rodado un par de vueltas y había indicado que la pista se estaba secando, y llegó al box y le dijeron en McLaren que le iban a poner neumáticos de seco. Pero justo después de ese momento, que además llegó a salir Lando Norris, comentar
avisaron, por ejemplo, a Carlos Sainz que se venía más lluvia dentro de 5 minutos. Aquí vemos, como os he dicho, que Lando Norris llegó a salir con esos neumáticos de seco, llegó a salir de nuevo con los neumáticos blandos, que sí que es verdad que en las primeras vueltas le fue bien, pero luego fue llegando más lluvia y entonces empeoró todo. Aquí ya vemos a un Fernando Alonso que no había salido con los neumáticos intermedios en primera instancia, simplemente salió al final, porque al final salieron muchos pilotos para probar ya los neumáticos intermedios, entre ellos, por ejemplo, pilotos como los dos Red Bull, que tampoco habían puesto primeramente los neumáticos intermedios, ahora ya sí estaban haciéndolo, probándolos de cara a esa clasificación. Aquí vemos ya un Lewis Hamilton llegando a cruzar la línea de meta, estando en quinta posición, vemos todo el agua que llega a levantar, y aquí ya había finalizado la sesión de libres, no había mejorado nadie el tiempo, por supuesto, debido a que estaba mojado, y estos son los resultados finales que hemos tenido en esta tercera sesión de entrenamientos libres 3. Vemos a un Charles Leclerc en esa primera posición, líder de esta última sesión. La sorpresa es que no hay ni uno solo de los Red Bull y sobre todo no está Max Verstappen, eso sí que es noticia. Ya no está en noticia, por lo menos este fin de semana, ver a ese Alexander Albon en segunda posición, lo está haciendo espectacularmente, y en tercer lugar Fernando Alonso. El resto del top 10 fue el siguiente, con Pierre Gasly en cuarta posición, Lewis Hamilton quinto, que ahora sí se han conseguido meter los dos Mercedes dentro del top 10, no lo habían hecho ni en libres 1 ni en libres 2, pero han estado haciendo un gran trabajo durante la noche, y vemos a Hamilton quinto, a Russell noveno. Luego también vemos al otro piloto español, Carlos Sainz, en sexta posición, Logan Sargent séptimo, que ya lo decíamos en el día de ayer en los libres 2, la sorpresa no es ver a Albon en posiciones tan altas, porque bueno, sabemos que es capaz de hacerlo, la sorpresa es que realmente el otro Williams también está en esa posición. Octavo lugar para Max Verstappen, que os había comentado que no ha llegado ni siquiera a poner los neumáticos blandos, eso lo define por este gráfico que vemos con esos neumáticos medios. Ese es el neumático que tenían en su mejor vuelta, y cerrando los 10 primeros es Yuki Tsunoda, noveno Russell, que ya lo hemos comentado, y fuera de los 10 primeros pilotos, fuera del top 10, vemos a los siguientes, con un Nick de Vries en un décimo lugar, decimosegundo para Lando Norris, que tampoco puso neumáticos blandos, aquí ya vemos a varios pilotos, Lance Stroll, que sí que lo hizo, decimotercero, Sergio Pérez en decimocuarta posición, Kevin Magnus en decimoquinto, Esteban Ocon decimosexto, Oscar Piastri, que lo máximo que llegó a poner fue un neumático duro, le vemos en decimoséptima posición, exactamente el mismo caso que Valtteri Bottas, que le vemos decimoctavo, Nico Hülkenberg con los medios en decimonoveno lugar, aunque realmente Nico Hülkenberg únicamente llegó a rodar 8 vueltas porque tuvo problemas y no pudo salir más, y Wang Yuzu ni siquiera llegó a salir porque tuvieron problemas también con el motor. Y eso ha sido todo por este resumen al Gran Premio de Gran Bretaña, estos entrenamientos libres 3 que hemos tenido en el Gran Premio de Gran Bretaña. Un resumen, la verdad, que bueno, hay bastantes cosas que podemos sacar en conclusión, sobre todo, están preparados ya los pilotos por si acaso llega a llover, porque la lluvia ha aparecido en estos terceros entrenamientos libres, ha hecho estragos, y la previsión es que podría llegar a llover, además en condiciones cambiantes, podríamos llegar a ver que empiece lloviendo o que empiece en seco, cambia la otra condición y acabe de la otra forma. Eso podría ser bastante factible. También además sabemos lo rápido que se seca la pista en Silverstone, por lo tanto no podemos perderle ningún ojo. Sobre todo la sorpresa, bueno, vemos a ese Charles Leclerc primero, no es tanta la sorpresa del piloto monegasco, porque sabemos que Ferrari va bien, también en este circuito, como ya habíamos comentado desde el día de ayer. No pudo rodar en el día de ayer, sí que ha podido rodar en el día de hoy, por lo tanto para coger sensaciones es bastante bueno. La sorpresa lo sigue siendo Alexander Albon, consiguiendo quedar en esta ocasión segundo, y realmente se postulan como uno de los grandes favoritos a meterse en la Q3 en este Gran Premio. Y ahora mismo ya sí que parece encima más real, porque seguimos viendo a ese Logan Sargent en esas posiciones, veremos en fuego real. Si no llueve, Williams es claramente un candidato a ocupar con sus dos pilotos las posiciones de la Q3. Veremos el ritmo de carrera, porque el ritmo de carrera ya desciende, como hemos analizado en el vídeo anterior, pero el ritmo de clasificación parece que van a ser el tercer equipo, solo por detrás de Red Bull y de Ferrari, y lo volvemos a comprobar con esta gran posición de Alexander Albon. Y en tercer lugar, Fernando Alonso, que lo ha hecho una vuelta, por ejemplo, más tarde que lo que ha podido hacer el propio Charles Leclerc, lo ha hecho un pelín más tarde que Alexander Albon y ha quedado por detrás incluso, pero también, por ejemplo, lo ha hecho antes que la vuelta que ha hecho Pierre Gasly. Entonces, en ese sentido, realmente está bastante bien, consiguen sacar algo más de lo que ya habían hecho en el día de ayer. Ya hemos comentado que lo que ellos decían es que tenían algo más, por lo tanto veremos qué son capaces de hacer. Y por ejemplo, a Fernando Alonso, lo que a Williams no le vendría nada bien la lluvia, porque por ritmo puro están consiguiendo tener buenos resultados, a Fernando Alonso yo diría que sí que le debería de venir bastante bien.
Luego vemos sobre todo a lo mejor destacable ese octavo lugar de Max Verstappen que también ha tenido, pero realmente ese octavo lugar ha sido por lo que os hemos comentado, no ha llegado ni siquiera a necesitar poner los neumáticos blandos porque no ha querido, simplemente ha hecho tandas largas y luego ya ha puesto los neumáticos intermedios y poco más realmente podemos comentar de lo que hemos visto en esta sesión de entrenamientos libres 3 que hemos tenido en el Gran Premio de Gran Bretaña, una sesión poco accidentada con esa lluvia, esas primeras gotas de agua que hemos llegado a ver en este circuito que vamos a ver este fin de semana porque va a llover en la clasificación muy posiblemente y veremos qué ocurre mañana. Esto ha sido todo por este vídeo, esto ha sido todo por este resumen de los entrenamientos libres 3, dejadme en los comentarios vuestras impresiones y quién creéis que se va a llevar la pole en el día de hoy, se la llevará Verstappen, habrá alguna sorpresa, dejadme en los comentarios. Si os ha gustado darle like y suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.